Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar puntuales y a medida que se vaya sumando la gente voy permitiendo entrar. De todas maneras, quería arrancar hoy con... eh, perdón, me apareció acá un cartel. Quería arrancar con un pequeño repasito de los contenidos que aparecen en la primera unidad, que ustedes ya seguramente estuvieron trabajando en el campus, pero rápidamente quería pasar a aplicarlos al ejemplo TEI, que si entran en la carpeta de materiales, van a ver que tienen ahí el archivo ejemplo TEI. Hoy quiero que lo veamos un poco juntos, familiarizarlos un poco con el programa VS Code y especialmente asegurarme de que todos tengan instalada y funcionando la extensión de Scholarly XML, porque bueno, es un poco la base de lo que vamos a necesitar para seguir trabajando la semana que viene. Más allá de eso, que es lo que yo tenía pensado que veamos hoy, siempre me gusta utilizar estos encuentros para que ustedes me puedan hacer preguntas de cosas o que les hayan quedado sin terminar de entender de lo que apareció en el módulo o comentarios de dudas que les surgen, curiosidad, aspectos que quizás no están trabajados en esa primera unidad y quieren saber, a ver, que les cuente un poco más. Siempre es interesante entonces que traigan las dudas o lo que ustedes quieran que repasemos o que veamos acá. Así que ya saben que cualquier cosa que me quieran comentar o preguntar, abren el micrófono y me dicen o me lo escriben por el chat y es muy bienvenido. Pero bueno, mientras tanto, como les decía, vamos arrancando así con una breve presentación y mientras si quieren vayan pensando a ver si después quieren preguntar algo. Vamos entonces a repasar los principios, por así decir, básicos de TEI, y en realidad no solo de TEI, sino de todo XML. Vamos a empezar compartiendo una pequeña presentación donde tenemos entonces estos conceptos básicos, ¿no? Bueno, ustedes ya, si estuvieron leyendo esa primera unidad, ya saben a qué me refiero cuando hablo de XML y a qué me refiero cuando hablo de TEI. Pero bueno, es importante entonces tener en cuenta que XML es un lenguaje que se utiliza para muchísimos tipos de archivos y para diferentes actividades de marcado dentro del mundo de la informática. Y dentro de ese lenguaje tan amplio que es XML, TEI es un subgrupo de etiquetas, a veces se habla de un dialecto dentro del lenguaje, que sirven específicamente para el trabajo con el etiquetado de texto en lo que son las ciencias humanas y sociales, principalmente, aunque tiene algunos otros usos también. Nosotros vamos a trabajar lo que es el etiquetado y el trabajo en general con archivos de texto dentro de este programa que es el Visual Studio Code. No es el único programa con el que se puede trabajar en TEI, se puede escribir TEI en cualquier editor, no solo de código, sino incluso hasta en un editor de texto plano ustedes podrían escribir un archivo TEI. Lo que pasa es que un editor de código nos da algunas ayudas, por ejemplo, esto que aparece acá en esta presentación, que tienen diferentes colores, los diferentes segmentos de un código. A ver, denme un momento que creo que alguien necesita entrar a la sala. Hay una bocinita, sí. Ya regreso a la presentación. Bien, entonces les decía que en un editor de código como en Visual Studio Code, por ejemplo, nos van a aparecer marcados con un color las etiquetas de los elementos, con otro color los atributos, sus valores y con otro color los comentarios. Los colores en particular pueden variar de acuerdo al programa y de acuerdo incluso dentro del mismo Visual Studio Code al tema que tengamos. Podemos tener el tema claro o el tema oscuro. Por cualquier cosa les muestro cómo hacer para cambiarlo. Pero lo importante es que visualmente los editores de código ya nos dan una ayuda para trabajar con TEI,
que los hace preferibles a lo que sería un editor de texto plano. Adicionalmente a eso, que hace cualquier editor de código, Visual Studio Code tiene una extensión que es Scholarly XML, que es lo que vamos a instalar si es que todavía no lo tienen, que da funciones extra que son específicas para trabajar con este tipo de documentos, con TEI, y que entonces nos van a resultar de muchísima utilidad. Bien, estos conceptos entonces que aparecían en la primera unidad, recuerden que se aplican, como les decía antes, a todo el lenguaje XML. Siempre que tenemos una etiqueta de apertura, tenemos que tener una etiqueta de cierre correspondiente. La idea de etiqueta de apertura y etiqueta de cierre como marcas que justamente lo que hacen es señalar una porción del texto y darle una característica a través de ese elemento, es la base de todo el lenguaje XML. Por eso es tan importante siempre seguir con mucho detalle esto de la apertura y cierre de elementos, porque si falta una sola etiqueta de cierre, o si los cierres y las aperturas no siguen la estructura arbórea, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora un poquito, esta estructura de cajas chinas, en la cual un elemento está contenido dentro de otro, el procesador no puede justamente leer ese archivo, y cuando queramos visualizarlo, cuando queramos hacer alguna operación con ese archivo, va a salir errónea porque el XML no está bien formado. Así que siempre es importante machear muy bien las etiquetas de apertura y las de cierre. La única excepción que vamos a ver a este axioma de etiqueta de apertura y etiqueta de cierre son unas etiquetas que es lo que en inglés se llama milestones, que no se usan para señalar una porción del texto, sino un punto específico en el texto. Por ejemplo, el final de un renglón, ¿no? Entonces se usa una sola etiqueta que lo que hace es combinar la apertura y el cierre en una sola, que es como este ejemplo que ven acá en la presentación del elemento vacío, que en lugar de tener la barra inclinada al comienzo, tiene la barra inclinada al final. Eso sirve como etiqueta de apertura y como etiqueta de cierre al mismo tiempo, como un atajo. Pero es la única excepción, y en realidad no es una excepción, es simplemente una abreviatura de lo que sería poner una etiqueta de apertura y una de cierre al lado de la otra. Bien, tenemos entonces esto que mencionaba recién, la estructura jerárquica de XML. Es muy importante que tengamos bien claro qué elementos contienen a los otros y cómo está armada esa estructura, porque si no es clara, si no está bien formada, el documento no va a poder procesarse. Luego, además de la posibilidad de etiquetar con elementos, tenemos la posibilidad de agregarles atributos a esos elementos. Eso nos va a dar como más granularidad para poder añadir información al texto, y la sintaxis de los atributos entonces es nombre del atributo, dos puntos y entre comillas el valor de ese atributo. Tenemos un atributo y su valor, ¿sí? Después algunos detallitos que tenemos que tener en cuenta es que XML distingue mayúsculas de minúsculas, así que no es lo mismo que introduzcamos una mayúscula o una minúscula. Y en general en TEI, el uso de mayúsculas en el nombre de los elementos tiene que ver con este ejemplo que ven acá del TEI header, que es algo que se llama convencionalmente en este tipo de escritura informática el camel case, que es, como no se pueden introducir espacios, otra cosa que está totalmente prohibida en XML, en el nombre tanto de los atributos como de los valores de los atributos, como de los nombres de los elementos, no se pueden introducir espacios, tienen que ser caracteres concatenados. En este caso, como quieren poner dos palabras, TEI header, y quieren de alguna manera visualmente separarlas sin introducir un espacio, se opta por poner la inicial de la segunda palabra en mayúscula. Eso es lo que se llama, como les decía antes, camel case, como la joroba del camello. Y es, en general, cuando encuentran una mayúscula en una etiqueta TEI, es un caso de esto, ¿no? que hay en un camel case. Si no, generalmente, al menos que yo recuerde, no hay ningún caso de etiquetas que tengan mayúscula inicial.
bueno, lo que decíamos recién respecto de los espacios, tampoco pueden tener caracteres especiales. Caracteres especiales son los que están reservados para operaciones informáticas, como las aspas de apertura y de cierre, las comillas, todo ese tipo de cuestiones. Y las tildes, si bien se pueden usar, no es que dan un error de formación del XML, se puede armar un XML bien formado utilizando tildes. En general se desrecomiendan porque pueden llegar a causar problemas de compatibilidad cuando se quiere abrir ese mismo archivo quizás en un procesador de código o en una computadora que no está preparada para los caracteres que utilizamos en español, ¿no? De las vocales con tildes. Así que a menos que fuera un caso realmente muy justificado por el foco del proyecto en determinados aspectos lingüísticos, se desrecomienda el uso de tildes para todas estas instrucciones informáticas. Bien, ahora vamos a pasar a ver, trabajar un poco ya en el programa en sí, así que voy a dejar de compartir aquí. Vamos a ver. Y en cambio voy a compartirles mi pantalla del Visual Studio Code. Voy a quedar un momentito. Vamos. ¿Están viendo mi pantalla del Visual Studio? Perfecto. Un momento. Okay. Quiero que quede... ahí está. Porque para la grabación tengo que compartir la parte, entonces ahora la estoy compartiendo para la grabación, así esto también queda en la grabación. Muy bien. Bueno, ahí estamos entonces viendo lo que es el archivo ejemplo T, pero yo quiero empezar más desde cero, así que lo voy a cerrar. Y esta es la pantalla que ustedes van a encontrar si abren el Visual Studio Code desde, como les decía, recién cero. Y entonces vamos a repasar un poquito algunos comandos básicos. ¿Cómo abrir un archivo? Primero y principal, así ustedes también me van siguiendo, ¿sí? Ya todos deberían tener instalado el Visual Studio, así que si todavía no hicieron el experimento de abrir archivos, modificarlos, probarlo un poquito, vayan haciéndolo a la par mía. Así cualquier cosa, si encuentran una dificultad o algo no lo pueden reproducir, me avisan y lo podemos trabajar. Bien, entonces acá en File, acá arriba, no sé bien si al compartir pantalla verán todos los menús desplegables que yo voy usando, pero cualquier cosa me dicen si necesitan que les explique algo. Tienen acá arriba, como les decía, la opción File y si despliegan ahí tienen la opción Open File. Vamos a ir ahí, puede ser que lo tengan en español, si lo estarán así va a decir abrir archivo. Y vamos a elegir entonces el ejemplo TEI que yo les dejé en el campus, en la carpeta de materiales. Es importante, como les había indicado en las instrucciones para la instalación, que ustedes de los archivos que van a encontrar en esa carpeta de materiales van a ver que hay uno que es el ejemplo TEI y uno que es el ejemplo esquema. Ese ejemplo esquema es importante que lo descarguen y que lo tengan en la misma carpeta donde van a guardar los archivos TEI que vamos a trabajar. Porque van a ver que aquí hay una línea de código que la semana que viene la vamos a ver con un poco más de detalle, pero que ya les adelanto que lo que está haciendo es llamar a ese archivo, el ejemplo esquema. Lo vamos a necesitar para poder comprobar que nuestro archivo está bien formado y es válido. Y para que lo pueda llamar así, sin más indicaciones, que el nombre del archivo tiene que estar guardado en la misma carpeta del archivo que estoy abriendo ahora, así que en este caso es el ejemplo TEI. Muy bien. Ya la clase que viene vamos a volver a abrir este ejemplo y vamos a ver exactamente qué función cumple cada parte del archivo, por qué se usa cada etiqueta, pero por ahora quiero enfocarme en
lo más básico, que es comprobar si está bien la sintaxis de XML como repasábamos recién. Y para eso, lo primero que voy a necesitar es tener funcionando la extensión Scholarly XML, Scholarly XML. Así que si todavía no lo hicieron, síganme, que les voy a indicar cómo hacer para instalarla y tenerla funcionando. Lo primero entonces es ir a este icono de extensiones que aparece acá en la barra izquierda, al final de todo. Y cuando lo abran, bueno, a mí me aparecen varias instaladas porque yo ya estuve instalándomelas, ustedes probablemente no tengan ninguna, pero van a tener sí este cuadro de texto acá arriba donde van a poder buscar extensiones. Estamos buscando entonces, recuerden que se llama Scholarly. Ya si ponen esa palabra automáticamente les va a aparecer. Fíjense que lo describe como un XML validator, o sea, un validador de XML. A mí no me aparece el botón de instalar porque ya la tengo instalada, pero ustedes si no la instalaron todavía les va a aparecer aquí un botón azul que dice install o instalar. Y obviamente lo que tienen que hacer es presionar ese botón y automáticamente va a empezar la instalación. Si alguien tiene alguna dificultad con esto, no lo hizo y lo está haciendo ahora y por alguna razón no lo puede seguir, me avisa, ¿sí? Yo mientras tanto voy continuando, pero si ustedes me piden que pare o que vuelva sobre algo, no hay ningún problema. Muy bien, una vez que ya tenemos instalada la extensión, automáticamente empieza a funcionar, pero hay algo que vamos a tener que hacer primero para que esto funcione, que tiene que ver con unas medidas de seguridad que tiene el Visual Studio Code, como con este programa se abren archivos de código y esos archivos pueden generar, si fueran archivos malintencionados, daños en la computadora. Hay como una capa de seguridad en la cual el programa nos pregunta si confiamos o no en estos archivos que estamos abriendo. En este caso, estos son archivos que hice yo, pueden abrirlos tranquilamente. Así que lo que vamos a hacer es acá arriba, en esta barra azul superior, donde justamente les dice que están en el modo restringido, vamos a ir acá a Manage. Creo que alguien me escribió. Ok. Muy bien, vamos aquí a Manage, como les decía, y fíjense que me aparece la opción de confiar en esta ventana. Yo como lo tengo en inglés, me aparece en inglés. Si alguien lo tiene en castellano, sí, supongo que esto es algo así como confiar o permitir. O en el caso que lo tengan en inglés, trust. Y una vez que seleccionan eso, ya pueden cerrar esta ventanita. Ya queda, por así decir, confiado el archivo y va a empezar a funcionar el Scholarly XML. Y fíjense que después de un ratito que tardó en procesar el archivo, a mí me apareció este mensaje acá abajo, en la barra inferior, que me dice que el XML es válido. O sea, que está todo bien. Básicamente esto es como una luz verde, ¿no? Que me dice que mi archivo está en perfectas condiciones. Todos pudieron abrir el ejemplo XML y pudieron ver este cartelito de XML es válido. Es importante, si estuvieron siguiendo los procesos, que puedan ver este mensaje, ¿sí? Aquí me dicen que sí, perfecto. Bueno, muy bien. Voy a suponer que va bien, genial. Bueno, vamos a empezar entonces a hacer lío, a dejar de que sea válido, a ver qué me dice. Vamos a empezar con el error más básico, sacar una etiqueta de cierre. Yo acá tengo date, que tiene que arrancar acá y terminar acá, y le quito la etiqueta de cierre. Inmediatamente me va a decir que algo está mal, que el XML no está bien formado, ¿sí? Recuerden estos conceptos. Bien formado tiene que ver con la sintaxis de XML, con todo esto que repasamos recién. Etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, estructura jerárquica, caracteres especiales, todo eso. Válido es un paso posterior, o sea, para que algo sea válido, primero tiene que estar bien formado,
y tiene que ver con que sigue un determinado modelo de tape. Por ahora vamos a ver que no está bien formado, ¿no? Porque lo que me falta una etiqueta de cierre es, como decíamos antes, una de las características básicas de XML. Si yo lo vuelvo a arreglar, nuevamente va a estar válido. Otro error bastante común, que hay solapamiento en la estructura jerárquica, ¿no? Dentro del elemento bibliografía, tiene que estar el elemento fecha. Si yo cierro el elemento bibliografía antes de cerrar el elemento fecha, nuevamente me voy a encontrar con que el XML no está bien formado. Y fíjense que, además de decirme que el XML no está bien formado, el programa me está dando un par de pistas de cuál es el problema. Acá es muy evidente porque yo generé el problema, pero pongámosle que abrimos un archivo, nos dice que no está bien formado y no sabemos dónde está el error. Para empezar a buscar, fíjense que el programa ya nos está dando un par de ayudas visuales. A la derecha, donde está la barra para desplazarse, no sé si lo llegan a ver porque es muy chiquito, hay un puntito rojo. Y un poco más visible, si van al lugar concreto donde está el error, van a ver que hay un subrayado rojo que me está marcando la zona del problema. Más aún, si yo me voy a esta barra inferior violeta que está acá abajo y me voy a este iconito que tiene el redondel con la cruz, que generalmente es como un icono de error, le doy un clic, se me va a abrir una ventana donde va a haber un pequeño mensaje indicando cuál es el error. O sea, hay una etiqueta de cierre que no es la esperada donde está. Yo entre el subrayado rojo y esa pista probablemente ya me pueda dar cuenta que el problema es que esta etiqueta de cierre está fuera de orden. Pueda arreglar el problema. Bien. ¿Qué pasa si el archivo está bien formado pero no es válido? Por ejemplo, yo acá en donde tengo la declaración del título, quiero poner la fecha en la cual se publicó, que no va ahí, no tiene por qué ir en la declaración del título. Entonces, meto un elemento fecha en un lugar en el cual el esquema de take que estamos usando, y esta palabra de esquema es una que vamos a ir retomando en semanas posteriores y tiene que ver con este archivo que mencionaba hace un ratito, que es como una serie de instrucciones de cómo usar correctamente las etiquetas de take. En este caso me está diciendo no, esta etiqueta no va acá. Fíjense que el mensaje que me aparece es diferente que el que aparecía antes. Me dice el XML no es válido. O sea, está bien formado, no rompe ninguna de las leyes de XML, pero no es válido porque no sigue este modelo de TEI que yo le cargué, que es este ejemplo esquema. Si yo retirara el modelo de TEI, ¿no? Yo quitara este esquema, fíjense que el resultado sería que la extensión me está chequeando el XML, me dice el XML está bien formado, pero no me va a decir nada si es válido o no, porque no hay un esquema contra el cual contrastarlo. En cambio, si yo le doy un esquema, ahí sí hace la revisión de la validez. Juan, sí, decime. Buenas tardes. Bien, bueno, el lugar oficial para acceder a esa información son, se me fue el nombre, las directrices, las guías directrices, eso. Tanto mencionadas en inglés y medio en castellano, las guidelines o guías directrices de TEI, que están en su sitio, están para descargar en diferentes formatos, tanto para navegar en HTML como para descargar en PDF. Creo que está el link por ahí en la primera unidad, pero si me das un minutito que navegue un poquito, enseguida te lo
te los pego en el chat. Pero más allá de eso, lo que tienen las guías directrices es que son una guía completa de todo el estándar de Tail. Y el estándar de Tail la verdad que es enorme, la cantidad de elementos que hay, etiquetas que pueden estar y las formas en las que se pueden combinar, es demasiada información. Por un lado, como te decía antes, esas guías directrices tienen índices, tienen sectores, están ordenadas de tal manera que uno puede ir a buscar una información concreta si lo desea. No es que hay que leerse las miles de páginas del PDF para buscarlo. Pero, más allá de las guías directrices, que es como te digo el lugar oficial y más completo, hay también un truquito que está bueno, que nos lo da el hecho de tener instalada la extensión Scholarly XML. Esto era algo que igual en un ratito le iba a mostrar, pero ahora me viene bien. Ponele que vos estás acá dentro del title statement, ¿no? Como la descripción de título. Y te estás preguntando, bueno, ¿qué más le podría poner acá además del título? ¿Qué me permite este esquema poner acá? Una opción, como te decía, es ir a las guías directrices de TEI y leerte todo el capítulo sobre title statement y ver todas las opciones que tenés. Que como te digo es lo más completo, pero puede ser en términos de conveniencia y de efectividad un poco engorroso. Entonces tenés este atajo. Si vos solo introducís el aspa de abertura de un elemento, Scholarly XML lo que hace es buscar dentro del esquema que tiene cargado todas las opciones válidas de elementos que pueden ir en este sector del documento. Y acá tenés la lista, ¿ves? Autor, editor, founder. Bueno, la verdad que yo ni siquiera conozco todos. Por suerte, otra cosa buena que tiene es que del esquema toma también la descripción de cada elemento. O sea que podés leer un poquito a ver para qué se usa cada uno. Está en inglés. Estamos trabajando para tener traducciones al castellano de todo esto, pero bueno, todavía no está disponible. Pero bueno, si uno puede leer inglés o fácil, ¿no? Copiárselo y pasarlo por un traductor automático. Yo, por ejemplo, últimamente para hacer traducciones estoy usando muchísimo el ChatGPT y la verdad que traduce muy bien. Entonces, lo puedes pegar ahí, pedirle que te lo traduzca si tenés alguna dificultad de entender algo y tenés la descripción de para qué se puede usar cada elemento. Entonces, yo, por ejemplo, acá puedo añadir que el autor es Sacarete Buscay. Puedo añadirme a mí como editor, por ejemplo, y ya te digo, con tocar el aspa de apertura, lo que tenés es una lista de sugerencias. Eso siempre y cuando tengas el Scholarly XML funcionando y un esquema cargado en esta línea del modelo XML. Por eso es importante que hoy todos quedaran con eso funcionando, por eso insisto tanto, porque son todas estas funcionalidades las que nos van a ayudar a la hora de trabajar con T. Entonces, como te decía, por ejemplo, me puedo a mí agregar de editor. Lo mismo se puede hacer con los atributos. Yo me paro acá al final del nombre, justo antes de el aspa de cierre, e introduzco un espacio. Van a ver que se despliega una serie de sugerencias de atributos que están permitidos dentro de este esquema para este elemento. Una breve descripción de para qué se puede usar cada atributo. Por ejemplo, yo le podría dar, si hubiera varios editores, un número a cada editor, o incluso mejor que un número, una identificación. Bueno, acá lo tengo mal puesto, lo estoy poniendo en el título, pero, por ejemplo, si yo tuviera varios editores, le podría dar a cada uno una identificación. Este atributo, por ejemplo, XML ID, me permite darle como un código de identificación a cada editor. Podrían ser mis iniciales, por ejemplo. Y después, en el transcurso de la edición, por ejemplo, introducir notas o correcciones, erratas, y poner como responsable al editor GAC. Y ahí me identifica. Bueno, hay un millón de cosas que se pueden hacer. No es la idea hoy meternos en detalle ya en lo que es TayTay, sino más bien en las generalidades. Pero todo esto era para
mostrarles esta función de sugerencias que tiene la extensión Scholarly, que es realmente muy útil. ¿Sí? Se pueden posar en cualquier sector del documento. Y si quieren saber a ver qué es lo que puedo llegar a poner acá, manteniendo la validez del documento, introducen en la espada de apertura y empiezan a ver las opciones que te sugiere la extensión. No sé si con eso quedó respondida la pregunta, cualquier cosa. Exactamente, exactamente. Después, cuando lleguemos al final del módulo, lo que vamos a ver es cómo cambiar ese esquema, ¿no? Como después podemos, de toda la variedad de TEI, que es, como les decía antes, demasiado amplia, quizás enfocarnos en determinados conjuntos de etiquetas que tienen que ver con la tipología de textos que nosotros estamos trabajando y vamos a aprender a armar un esquema específico para eso. Pero bueno, eso lo dejamos para la última unidad. Bien, ya hablamos de dos de las tres funciones que aporta esta extensión Scholarly XML para trabajar con TAIL. La primera y más importante tiene que ver con comprobar que los documentos estén bien formados y sean válidos. La segunda es este carácter predictivo o de sugerencias que les mostraba recién. Y la última no la van a usar tanto todavía, pero cuando empiecen a marcar más en T, cuando empiecen a trabajar más en eso a partir de la siguiente semana, es una de las que más finalmente les va a servir y yo la uso todo el tiempo, la verdad que me parece genial y es un atajo. Si ustedes seleccionan, ¿no? Por ejemplo, yo quiero, acá dice Perú, y yo quiero marcar que eso es un nombre. Entonces yo puedo seleccionar esa palabra y con el atajo Control E, si alguno está trabajando con Mac es Command E, se va a abrir este cuadrito de texto que aparece acá arriba. Si no lo están viendo el cuadrito de texto, puede ser por cómo comparte pantalla el Meet. Confírmenme, porfa, si lo ven o no lo ven. Y arriba de todo, se me abrió un cuadrito de texto que dice Name of the Element. ¿Eso lo ven? Perfecto. Bueno, ahí, como la etiqueta me lo indica, tengo que poner el nombre del elemento. En este caso, quiero poner un elemento name. Así se llama el elemento. Entonces, escribo el nombre del elemento sin aspas, sin nada, le doy Enter y automáticamente lo que hace la extensión es crear una etiqueta de apertura al principio de mi selección y una etiqueta de cierre al final de mi elección. Y esto puede parecer una pavada, pero si están etiquetando mucho TEI, es muchísimo trabajo que se ahorra. En primer lugar porque al crear la etiqueta de apertura y de cierre simultáneamente, ya de alguna manera nos está evitando el problema de olvidarnos de cerrarla, ¿no? O de escribirla distinto, que es algo que también puede pasar. Escribimos la de apertura con mayúscula y la de cierre con minúscula y se encajan, etc. Al utilizar este sistema, automáticamente la etiqueta de apertura y de cierre se crean juntas y son iguales. Primera ventaja. Y segunda ventaja es todo lo que nos ahorramos tipear, porque en lugar de aspa, el nombre del elemento, aspa de cierre, me voy al otro lado, aspa de apertura, la barrita diagonal, todo tocando las teclas de Shift cuando tengo que cambiar, ¿no? Bueno, ya me entienden, todo eso en un documento largo hace que sea realmente muy conveniente esta función, ¿no? Tengo acá Buenos Aires, lo selecciono, rapidito, control E, le pongo name, encima me queda sugerido el nombre del último elemento que usé, o sea que si estoy usando el mismo elemento recurrentemente, ni siquiera lo tengo que volver a escribir, y así puedo agilizar muchísimo mi marcado. Muy bien. Esas son entonces las tres funcionalidades que agrega la extensión Scholarly XML, ¿sí? Comprobación de bien formado y válido, sugerencia de elementos y atributos válidos, y por último, etiquetado rápido a través del atajo Control E.
Ese atajo yo armé como una mini presentaciones de diapositivas que son en realidad un machete de atajos para usar en VS Code. Así que está cargado ese atajo, el de control E. Y ahora quería tirarles así rápidamente algunos otros que son de muchísima utilidad. En primer lugar, bueno, este igual creo que también lo tienen en el video tutorial de VS Code por si lo quieren también repasar ahí, pero bueno, no está de más porque a veces los cambio o voy descubriendo alguno nuevo, por ahí agregarlo. El primero es que si ustedes abren el documento este, van a ver que los renglones acá aparecen cortados, pero muchas veces cuando tenemos un solo párrafo, lo que tenemos es todo el texto así, así de golpe, como lo estoy armando ahora. Porque ya se los di medio prolejitos para que no se encontraran con esto de una. Pero es muy común si yo copio un pedazo de texto en un nuevo archivo T encontrarme con esto, porque está todo el párrafo escrito para el costado. Y esto, bueno, se puede mover con la barra esta abajo, pero evidentemente es incómodo. Porque tengo que ir, volver, no puedo ver varias cosas al mismo tiempo. Hay un atajo que sirve para cortar los renglones a la medida de la pantalla, sin importar de que estén escritos así todos seguidos. En Windows es Alt Z. Si ustedes tocan Alt Z, verán cómo inmediatamente el texto se acomoda para entrar en la pantalla. Si tengo, por ejemplo, el menú acá al lado desplegado y tengo menos espacio de pantalla, se corta más, ¿no? Se adapta al espacio de pantalla que tengo. Así que es un comando muy útil, Alt Z. ¿Sí? Y si no lo quieren usar con el comando, no se lo acuerdan, todas estas cosas también las pueden hacer desde los menús de opciones. Por ejemplo, si van acá a View, acá arriba tienen la opción Word Warp, que la pueden seleccionar o deseleccionar de acá. Y acá al lado les dice cuál es el atajo. Si ustedes abren acá las opciones, fíjense que el mismo VS Code les va tirando los atajos. Así que si ven que hay una opción que le están usando mucho, apréndanse el atajo, que una vez que se acostumbren a usarlo, después no van a querer volver a la opción anterior. Esto, en serio, si van a seguir dedicándose bastante a lo que es humanidades digitales y a trabajar mucho con archivos, con todo tipo de editores, no importa que sea TEI o cualquier otro tipo de lenguaje informático, acostúmbrense a aprenderse los atajos, porque al principio por ahí no parece que vaya a rendir tanto, que es tanto lo que nos estamos ahorrando, pero una vez que te acostumbras a trabajar con el teclado sin andar yendo con el cursor de un lado para el otro, empezás a ganar como una velocidad así diferente. Está bueno. ¿Qué me dicen? Sí, Romina, decime. ¿Qué tal? No, por favor. View, en View, no, los atajos lo que digo es que en cualquier menú de opciones que ustedes desplieguen, las opciones al lado les dicen el atajo que pueden usar para, por ejemplo, ¿no? El Word Warp al lado te dice Alt Z. No sé, abrir un archivo es Control O, ¿no? Y si te vas acá a abrir archivo, al lado de la opción te dice el comando. Después hay un editor de comandos dentro de... Claro, exactamente. Bueno, de hecho los comandos más comunes son los mismos que en la mayoría de los editores, ¿no? Por ejemplo, control C para copiar, control V para pegar, control X para cortar, eso se usa muchísimo desde ya, control Z para deshacer, también súper importante. Uno que a mí me gusta muchísimo para el marcado TI es el de buscar y reemplazar, que es, bueno, para buscar es control F. Control F les permite buscar cualquier secuencia de texto dentro del documento. Y uno que a mí me gusta mucho, como les decía antes, es buscar y reemplazar para TEI, que es control H. Ustedes hacen control H, fíjense por ejemplo lo que pueden hacer, ¿no?
Digamos que yo tengo muchas veces en mi documento el sintagma Buenos Aires. Y lo que quiero es darle a todas las apariciones de ese sintagma la etiqueta name y quizás le quiero poner algo más, ¿no? Como un atributo. La voy a armar como me gustaría. Ponemos la etiqueta de apertura y de cierre. Y le vamos a poner algún atributo como para tener un poco de magia. En este caso voy a usar el atributo type. Perdón, signo igual, comillas, el valor, en este caso va a ser el tipo de nombre, es un nombre de lugar, y cierro las comillas. Perfecto. Entonces, con un solo toque, lo que voy a hacer es reemplazar todas las apariciones de Buenos Aires por la versión ya etiquetada de Buenos Aires. Tienen acá la opción de reemplazar una sola aparición, una sola por vez, o acá al ladito la opción de reemplazar todo. Voy a dar, por ejemplo, a reemplazar todo. Y me queda en todas las apariciones de Buenos Aires en el documento marcado con esta etiqueta. Fíjense que, de vuelta, acá lo que estamos trabajando es con un ejemplo mínimo, pero piensen ustedes esto en un texto más extenso, puede ser una herramienta útil. Así que recuerden control H y ahí tienen que ver bien qué es lo que quieren buscar y reemplazar. Si en todos los casos lo quieren reemplazar, si en algunos casos no, bueno, eso ya tendrá que ver con las características de lo que estén marcando. ¿Qué más? Bueno, para quienes quieran ver un poco más grande la letra, que a veces cuando se abre por defecto es un poco pequeña, esta también es buena, control y la tecla más hace el zoom, y si les queda demasiado grande y ya les resulta incómodo, con control y la tecla menos lo aleja. Eh, ¿Qué más les puedo, qué otro truquito les puedo dar? Bueno, por defecto el VS Code tengo entendido que aparece con el tema negro, con el fondo negro. Eso depende de los gustos de cada uno, hay gente que le gusta el fondo negro. Yo de hecho uso el fondo negro bastante cuando tengo que leer en pantalla, pero para codificar la verdad que me gusta el fondo blanco, porque no sé, me acostumbré a codificar así y se ve que ya estoy seteado de esa manera. Entonces, si quieren cambiar eso, si van acá a... ¿dónde estaban las preferences? Acá en File, Preference, y acá en Preference vamos a ir a Settings. Puede ser que si lo tienen en español sea Preferencias, Opciones o algo similar. También fíjense que acá me da el atajo, ¿no? Que es Control más coma, es lo mismo. Y si vamos a las settings, acá vamos a encontrar un montón de opciones del programa. No nos vamos a detener ahora en todo, pero si ustedes van bajando, las van a poder ir encontrando. Les recomiendo igual, si no saben a qué se refiere, no hacer modificaciones que no tengan bien claro. Pero dentro de estas opciones, tengo que recordar dónde, pero teníamos la opción de acá, en Workbench. En acá la pestañita de Workbench tenemos la opción de cambiar la apariencia, y acá en la apariencia es donde pueden elegir el tema. Van a ver que tienen una cantidad de opciones. El más, digamos, estándar, si ustedes están acostumbrados como editores de código estándar, es este Default Light, que es el que tengo en uso, que les va a dar como resultado la pantalla, el fondo blanco y las etiquetas marcadas con estos colores, que son los mismos que uso yo también, por si quieren como tener lo mismo en su pantalla que van a ver en la grabación o en los ejemplos, bueno,
aprovechen, pónganse ese tema y van a ver todo del mismo color. Otro atajo más que me acabo de acordar que les puede llegar a ser de utilidad es el de convertir una línea en un comentario. Los comentarios sirven para varias cosas. Sirven principalmente, como su nombre lo indica, para dejarle comentarios al lector. Lo importante del comentario, como recordarán del texto de la unidad, es que no es procesado por la computadora. O sea, no importa si yo acá escribo lo que sea, lo pongo en una etiqueta, no lo pongo en una etiqueta, nunca me va a interferir si está bien formado, si es válido. Es como que la computadora lo va a pasar por alto. Va a decir, esto a mí no me corresponde, no lo leo. Pero queda para el lector humano que abre esto. Por ejemplo, yo acá dejo todos estos comentarios para ustedes, ¿no? Como diciéndoles, bueno, esta línea sirve para esto, esta línea es esto, esta línea es aquello. Eso en un código puede llegar a ser muy útil, no solo en un documento text, como es lo que estamos viendo ahora, sino en líneas de código. No sé si alguno trabajó con Python o con algún lenguaje similar. Diferentes partes del código quizás tienen diferentes funciones, ¿no? Hay como sectores del código y yo puedo guiar al lector humano poniéndole comentarios indicando qué es lo que hay en cada parte. Ese es, como les decía, uno de los usos. Otro de los usos es probar qué pasa si saco algo, pero sin llegar a eliminarlo. Ponele que yo tengo un problema en algún punto del documento y no sé bien dónde es o qué es, y quiero probar sacar cosas, a ver si con eso lo resuelvo, pero como les decía antes, no lo quiero eliminar, porque por ahí después lo quiero volver a traer. Una opción que tengo es, en vez de eliminarlo, comentarlo. Me puedo parar en la línea donde está eso, lo puedo seleccionar o no, me puedo parar simplemente en la línea y hacer control y la llave de cierre. Este carácter que les muestro acá. No tanto, no tanto. Control y este carácter, ¿sí? Estoy señalando aquí. Entonces, si ustedes se posan en la línea y hacen control y ese carácter, la va a convertir en comentario, o si lo vuelven a tocar, lo va a hacer opuesto, a desconvertir en comentario, lo va a descomentar. Entonces, yo, por ejemplo, acá, esto lo quiero descomentar, lo pongo en una línea propia y lo descomento. Si lo quiero volver a comentar, lo pongo en una línea propia y lo comento, y si después lo quiero mover a algún lado, simplemente lo corto y lo pego donde lo quiero mover. Pero para comentarlo y descomentarlo con el atajo hay que tenerlo en una línea propia. Eso es importante. Bueno, y hasta aquí entonces esta primera intro a Visual Studio Code. Respecto de lo que son atajos y todo eso, no tengo mucho más indicarles. Les dejo, como les decía, subidos al campus entre hoy y mañana la clase grabada, y junto con la clase grabada las presentaciones de diapositivas, las que vimos y unas que no vimos, que son básicamente todos estos atajos que fui mencionando, pero para que les queden escritos y los puedan recordar. Antes que nada, antes de ir cerrando, si alguien se quedó con alguna pregunta en el tintero o algún comentario que quiera hacer, aprovechen ahora. ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. Bien. Dicen por ahí que quedó claro. Me alegro mucho. Muy bien, vamos a detener aquí la presentación. Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a ir cerrando acá por esta tarde. Les agradezco mucho por haberse conectado, por haberme acompañado. Queden atentos que próximamente en el campus subo la grabación de la clase, subo las diapositivas que les mencioné recién. Y bueno, después el lunes continuamos con la próxima unidad, en la cual ya van a meter un poco más las manos en la masa y van a empezar a escribir un poco de text ya, finalmente, ¿sí?
que bueno, nos estaremos viendo. Cualquier cosa que surja en el interín me escriben por el foro. Seguimos en contacto. Que estén muy bien. Adiós.